Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar con esta clase del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos en la clase AT 102, Profetas Mayores, y estamos trabajando sobre el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que nos quedamos en la clase anterior. Esta es la parte 2. Oramos y comenzamos con la lección de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Glorifícate, Señor, y permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor. En este instituto tú eres el que enseña, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo y el Cristo de la gloria sea nuestro maestro enseñándonos, Señor, edificándonos por medio de tu palabra, que es la palabra profética más segura. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Ok. Entonces estamos en Profetas Mayores, estamos trabajando Ezequiel y nos quedamos por aquí, nos quedamos hablando de, me parece que fue por aquí, entre los capítulos 4 y el 5, los sufrimientos de Ezequiel por su pueblo. El profeta verdadero siempre sufre por su pueblo. El profeta verdadero, el buen pastor, su vida da por las ovejas, ¿verdad? No busca solo lo suyo. El buen pastor sigue con sus ovejas hasta el fin y no se va corriendo por problemas, por situaciones, sino que permanece donde Dios lo ha puesto hasta que Dios lo mueve. No que se mueva por emociones, no que se mueva por persecuciones, sino que Dios es el que mueve al profeta y va a sufrir por amor. Si no es así, entonces no es un buen pastor. Entonces, como dice la palabra, ve venir al lobo y huye. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Ezequiel tuvo que sufrir por su pueblo, ¿verdad? Tuvo que sufrir por su pueblo y vamos a ver solo una parte porque este libro de Ezequiel es bien extenso y el tiempo no nos da para cubrirlo, pero vamos a ver aquellos puntos más relevantes. Queremos ir al capítulo 4 y ver algunas de las cosas que tuvo que pasar Ezequiel en su ministerio. Gloria al Señor Jesús. Mire, aquí le dice, le está dando una profecía para el pueblo, pero como este pueblo estaba ya duro, Dios usaba a Ezequiel en alguna forma de mímica o de las cosas que él hacía, que era para hablarle al pueblo de una forma simbólica de lo que iba a pasar. Entonces le va a hablar ahora a Dios en el capítulo 4 de cómo va a venir el asedio contra Jerusalén, ¿verdad? Porque todavía se quedó un grupo, ya había sido un grupo deportado, pero todavía había un grupo que no quería salir de allí y fueron varias deportaciones, ¿verdad? Que de Babilonia hizo a Jerusalén. Dice el asedio de Jerusalén, el verso 7 del capítulo 4. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio, ¿verdad? O sea, lo que le iba a pasar a Jerusalén, pues le estaba pasando a él en una forma simbólica. Y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos al número de los días que te acuestes sobre tu lado. O sea, que va a estar acostado de un lado, y fueron 390 días que iba a comer y tenía que estar acostado de ese lado. La comida que comerá será de peso de 20 siglos al día, lo de una porción, una ración. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Estaba racionada el agua y la comida representando lo que iba a pasar cuando hubiese un asedio en la ciudad de Jerusalén, le iban a rodear los enemigos, en este caso por Babilonia, ¿verdad? Y los iban a tener encerrados hasta que se rindieran, que esa era una de las estrategias militares que se usaban contra las ciudades fortificadas. Y comerás el pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego. Mire, de excremento humano. Mire, mire, mire lo que el profeta tenía que pasar por su pueblo. Tenía que cocinar ese pan al fuego y el fuego tenía excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán, porque está hablando lo que le iba a pasar a los hijos de Israel, y así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré, pues los voy a sacar de ahí, porque nos siguen en desobediencia. Y dije, Señor Jehová, ahora Ezequiel está, ¿verdad? Está pidiéndole misericordia a Dios con lo de cocinar en el excremento. Y dice, Jehová,
Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca ni mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí que te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. O sea que le dio un alivio porque el excremento de bueyes, de animales, como yo lo que comen esparto, es mucho más, no es tan inmundo como el del humano, ¿verdad? O sea que le permitió, le dio una excepción ahí a Ezequiel. Y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. O sea que desobediencia tras desobediencia lo llevó a Dios a llevarlo a este extremo, ¿verdad? Pero fíjense que este profeta tuvo que hacer todo esto en forma simbólica, porque había, como les digo, había ya una, eh, una determinación del pueblo de seguir en contra de Dios. Le dijo, y continúa. Y dijo, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y háztela pasar por la cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Fíjense, eso era una afrenta para los hombres en ese tiempo, en esa cultura, cortarse la barba y el cabello y hacerse y raparse, eso era algo humillante, o sea que está hablando de la humillación, ¿verdad? Que Dios iba a llevar y lo tiene que simbolizar el profeta, ¿verdad? Y así, esto no fue la única ocasión, esto fue solo un ejemplo, estoy dando, de cómo muchas veces, pues, el profeta tenía que pasar por estas situaciones, ¿verdad? Este, eh, ok. Vamos entonces ahora a continuar en el capítulo 8, y esto yo creo que ya lo hablamos ahora. Sí, el capítulo 8 ya lo hablamos, que hablaba de las abominaciones que hacían los hombres, los sacerdotes y los ministros en la casa de Dios. Una visión que él tuvo del templo, pero era una visión de lo que estaba haciendo, y esto está en el capítulo 8 al 11, de lo que estaban haciendo en contra de Dios y profanando el santuario y haciendo cosas ocultas, ¿verdad? En la casa del Señor sin tener temor de Dios, y por eso dice que se fue, la gloria de Dios se fue al templo. Así pasa en los templos hoy en día, donde no hay temor de Dios, donde no hay reverencia por las cosas santas, donde no hay lo que hay muchos profanos, y la gloria del Señor no está en esos lugares. Gloria al Señor Jesús. Continuamos en el capítulo 12. En el capítulo 12 también él tiene que hacer un simulacro de cuando va al exilio para dejarles ver a ellos lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y dice así, el capítulo 12, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, ¿verdad? Para que los vieran, porque estoy profetizando por mímicas, ¿verdad? Por mímicas, o sea que hoy en día pues se ha usado, ya no está tanto en moda, pero estuvo un tiempito que el ministerio de las mímicas estaba en la iglesia, pero una cosa es las pantomimas, que son mundanas, y las mímicas, mira, Ezequiel lo hizo, Dios usó a Ezequiel de esa forma. Está profetizando por actuación, por una actuación donde te está transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Lo que no es bíblico es los que tienen una máscara, las pantomimas, pero la mímica, una representación dramatizada de la palabra, es algo que es bíblico porque Ezequiel lo hizo. Entonces, por si tal vez te atienden, porque son casas rebeldes, y sacarás tus enseres de día delante de ellos como enseres de cautividad, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale a cautiverio, en forma otra vez simbólica le está
el Señor usando a Ezequiel para hablarle al pueblo. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. O sea, ¿ves? Lo que pasaba, lo que hacía él, lo que sufría él, era para el pueblo, y por eso muchas veces tuvo que pasar cosas difíciles, ¿verdad? Como lo anterior, que tuvo que cocinar en excremento de buey, porque Dios le permitió, Dios le había mandado en excremento humano. Y hay otro lugar donde también él tiene que, desnudo, tiene que también caminar desnudo, porque era la forma en que los iban a avergonzar cuando lo llevaran en cautiverio, ¿verdad? Eh, vamos a seguir adelante. Es lamentable que este estudio de Ezequiel es bien interesante, pero el tiempo para esta clase cubre los 3 profetas, porque es algo, una clase introductoria. O sea, después usted, si quiere, pues puede seguir estudiando, o en otro, ¿verdad? En otro lugar donde tengan niveles más intensos. En el futuro tal vez el instituto los tenga, todavía no los tenemos, de ir a cada profeta en específico, estudios más detallados. Ok. Profecías, lo que es la profecía verdadera y la profecía falsa. Vamos al capítulo 12, porque queremos ver eso. Lo que es la profecía verdadera y la profecía falsa. Y esto es bueno que nosotros lo aprendamos, porque en este día que hay tantos falsos profetas, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento. Dice así el capítulo 12, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepara enseres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de ellos a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casas rebeldes. Fíjense otra vez la parte esta de la representación dramática de lo que le iba a pasar. Está Señor hablándolo otra vez. O sea que esto no fue una sola vez que Ezequiel lo tuvo que hacer, fue varias veces. Y sacarás tus enseres de día delante de los ojos de ellos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás. Perdón, estoy leyendo lo anterior. Vamos al verso 21, perdónenme. Verso 21. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. O sea, estaba por llegar la visión, como hoy en día, que está a punto de llegar, de cumplirse los tiempos finales, la venida de Cristo, y todavía la gente dice que no. Todavía hay gente que lo niega, que no quiere que se... Cuando ya el Señor ha dado tantas señales, tantas muestras, como lo que está pasando en el pueblo de Israel, ya escuché, me parece que fue ayer o antier, que escuché que ya Israel firmó pacto de paz con 4 o 5 naciones árabes. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos dolor repentino. Es una señal. Cuando Israel esté en paz con los árabes, está a las puertas, está cumpliéndose y la tribulación está encima ya. ¿Por qué? Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros. Aquí está hablando ahora de los falsos profetas. Visión vana, que hablan de vanidad, y adivinación de lisonjeros, que te hablan poniéndote en alto, enalteciéndote, brillándote, dándote brillo para poder engañarte. Dice: no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que es para de aquí a muchos días. O sea que lo que estaba diciendo Jeremías iba a tardar muchos. Para lejanos tiempos profetiza este. O sea que lo que está diciendo no es de ahora. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras,
sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: he aquí, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Es el falso profeta, profetiza de su propio corazón. Hoy palabra de Jehová. Y profetizan de su propio corazón y está alineado. Y esto que sale alineado a sus propios deseos, a sus propios planes, sus propios propósitos, no el propósito de Dios. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Todo es el Espíritu Santo, pero no, muchas veces es su propio espíritu. Y dicen que es el Espíritu Santo, pero es su propio espíritu que está guiado tras planes, tras agendas escondidas, tras proyectos que ellos, y tal vez muchas veces sí sea cierto que Dios le ha dado un llamado ahí, una dirección, pero lo hacen tan grande que se olvidan de Dios y entonces ya ese es su objetivo y ellos mismos comienzan de su propio espíritu a edificar lo que Dios no le ha dado. Y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener temor del Señor para estas cosas. Mucho temor del Señor. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Fíjense, el profeta verdadero, lo primero que hace es proteger al pueblo en oración. Se mete en la brecha, ¿verdad? No habéis subido a las brechas y edifica un muro de oración para el pueblo. No es que, no, este no quiere seguirte, bótalo, ¿no? Los pastores tenemos que cuidar al pueblo. Mire, con toda la rebelión que tenía este pueblo, él le está diciendo el Señor aquí a Ezequiel que estos profetas otros, en vez de estar intercediendo, en vez de estar guardando el pueblo, lo que están es llevándolos a la vanidad. Dieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué dice? ¿Qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. El Señor no ha hablado nada y hablan. Por eso, mira, hay que tener mucho cuidado. Yo he visto tanta gente, tantas personas con mucha carisma, con mucho, pero no tienen temor de Dios y todo es que Dios habló. Y muchos de ellos, yo he conocido gente que todo lo que dicen es que Dios se lo dijo. Cuidado, cuidado, porque ya esas personas están fundidas. Entonces, el Dios son ellos mismos para ellos. Todo lo que ellos piensan es que Dios está pensando. Y Dios no es así. Dios Dios no coge control de nuestra mente ni nuestros pensamientos. Dios nos dio libertad. Si estáis en Cristo, nueva criatura eres y eres libre. Si el Hijo te es libertad, eres verdaderamente libre. Dios no te esclaviza, Dios te quiere voluntariamente. Él te dirige, Él te aconseja y te lleva por el buen camino. Pero no nos toma como marionetas ni nos posee para hacer, y todo lo que yo hago lo hizo Dios. Cuidado con esas cosas. Cuidado con la gente que actúa así. Cuidado, porque ya son muchos los que yo he conocido y después resulta que eran falsos. Después resulta que no, que tienen unos planes propios, que tienen unas ideas propias, que algunos, he conocido algunos que están hasta locos y piensan y dicen que Dios le dice todo. Cuidado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentiras, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Contra estos que hablan vanidad, porque están hablando cosas que tal vez es un sueño que fue que salió de sus propios deseos, que el enemigo se lo puso, y después dicen que es de Dios, visión mentirosa, cosas vanas, cosas que no están alineadas con el propósito de Dios ni con el plan de Cristo. Cuando Dios nos da algo que es de Dios, va a estar alineado con el plan de Cristo. Va a estar alineado con el propósito de Dios, no con el propósito personal, individual de nosotros, ni mis planes de aumentar mi ministerio, ni hacer crecer mi ministerio, ni extender mi ministerio, no. Eso, de hecho, eso es una de las cosas que hace tropezar a muchos y por eso hay que decir, Dios, este ministerio es tuyo, guíalo como tú quieres. Porque nosotros comenzamos a ver y recuerden, Satanás engañó o trató de engañar, no lo engañó a Jesús, ofreciéndole cosas grandes. Y así también hace hoy con los ministros. Y nadie está exento. Tenemos que cuidarnos. Cualquiera puede caer en el engaño de Satanás.
Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverá, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. O sea, estaban diciéndole un mensaje contrario al que Dios estaba hablando por profeta en este momento, que fue Ezequiel, que sufrió, que demostró, que pagó el precio con sufrimiento, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Y estos otros profetas seguían en su afán, ¿verdad? Y aquí, cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento, tempestad, con mi ira y lluvia torrencial. Vendrá con mi furor y piedras de granizo con mi enojo. O sea que esa profecía, esa pared representa la profecía de los falsos profetas. Va a estar desbaratada, ¿verdad? Ok. Vamos al verso 18. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Está hablando aquí de las profetisas en el tiempo. Vamos al verso 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propio corazón y profetizan profetiza contra ella y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Mire, el propósito de estas profetizas, en este caso profetizas, pero hay hombres también, es que vienen a cogerte la cabeza. Por eso dice que hacen vendas mágicas para la cabeza de toda edad, porque vienen a cogerte tus pensamientos, tu cabeza, para que tú pienses y lo sigas con un propósito, no que sigas a Cristo, porque lo sigas a ellos, porque muchos de ellos piensan que son Cristo. Y yo tuve gente en mi ministerio cuando empecé que eran así, que lo que hablaban era que Dios estaba hablando. Eso es una señal peligrosísima, peligrosísima. Dice, vendas mágicas para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, para lucrarse. ¿Eh? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, oye, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aquí que yo estoy contra vosotras, vuestras vendas mágicas, con que cazáis almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazasteis volando. O sea, en nosotros, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y no puede haber control ni manipulación, sino que el Espíritu trabaja en armonía en la iglesia, en todos. Y nos enseña Pablo en 1 Corintios que el más insignificante es importante. O sea, que esto de los lideratos de una sola persona que quieren pretender que lo saben todo y que son los únicos dirigidos por Dios, son peligrosos. Y se me parece mucho aquí porque tuve esta experiencia con hermanos que todo lo que te decían es que Dios te está diciendo y con lo que ellos hablaban era de Dios. Y si tú tenías una diferencia o entendías algo diferente, ya tú estabas mal. Ya tú estabas mal y estabas en pecado o estabas confundido. Pero la Biblia nos enseña que la profecía no es de interpretación individual, dice en Primera de Pedro, sino que en la iglesia, donde están los hermanos juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Pero vemos, nos quedamos entonces aquí en la profecía falsa y nos quedamos en la G, ¿verdad? Es la profecía del juicio. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Permite que tu Espíritu Santo nos abunde, nos eduque, nos instruya, porque Él es el que nos instruye, el maestro de maestros, el Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, como instruiste a los profetas, como instruiste a tus apóstoles
tu espíritu a través de tus siervos, instruyendo a otros. Aleluya. Así tú lo has hecho siempre. Gracias, Padre, porque todavía tú permites que podamos hacer esto mismo y que por medio de alguien que tú has edificado, edificas a otro, pero tú te llevas la gloria porque tu Espíritu Santo es el que nos instruye y nos levanta. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y nos vemos en la próxima clase. Dios me los guarde, me los bendiga. Amén y amén.